Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes y bienvenida, estudiante Denise. Denise es la estudiante del el noveno año de educación básica, quien nos va a acompañar en esta clase. El tema que vamos a tratar es igualdad y diversidad de género, que esto se enmarca en que las mujeres y los hombres somos iguales y diversos. Ok, para empezar, vamos a hablar acerca de la desigualdad real. Ok, señorita Denise, si alguien viniera a decirnos de buenas a primeras que las personas no somos iguales, que hay algunas que tienen más derecho que otras, sí, más aún, defendiera que la naturaleza nos hace diferentes y que la diferencia consiste en que unos pueden tener privilegios sobre otros, diríamos que está equivocado, quizás hasta que está loco. En este mundo en el que vivimos ya no toleramos estas afirmaciones, ¿es verdad? Sí, es verdad. Pero desgraciadamente aceptamos en la práctica situaciones que en realidad mantienen la desigualdad. Como por ejemplo, se ha visto algunos casos que en Ecuador las mujeres que realizan el mismo trabajo que los hombres reciben en promedio el 30% menos del salario. En las empresas o oficinas públicas siempre esperamos que el jefe sea un varón y la secretaria una mujer. Cuando sucede lo contrario, al menos lo vemos como raro en algunas empresas. En las familias, cabe mencionar que aunque los bienes pertenecen a dos cónyuges, el marido maneja el dinero a su gusto y sin consultar ni siquiera a su esposa. Casi siempre, cuando no hay dinero para que todos los hijos se eduquen, se prefiere que los varones vayan al colegio o la educación superior, aunque las hijas hayan tenido mejores notas en la escuela. Y esto es algo muy real en las familias ecuatorianas. Hay mucha gente que cree que el marido tiene derecho a pegarle a la mujer. Y lo más grave es que hay mujeres que se dejan pegar, convencidas de que eso está correcto. También es frecuente que la mamá en casa exija a las hijas mujeres realizar las labores domésticas, mientras que a los varones los dejan descansar o jugar. Ok, 6 de cada 10 mujeres en Ecuador sufren maltratos. El 60% de las mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia o maltrato por parte de los hombres. La violencia contra la mujer se da tanto en las grandes ciudades como en los pueblos o zonas rurales. El 90% de las mujeres ecuatorianas que ha sufrido maltrato físico o psicológico por parte de sus esposos, mientras que el 55% siguen casadas y no piensan separarse y el 24% se ha divorciado. De este grupo, el 12%, que es un promedio mínimo, se separaron por un tiempo, pero también regresaron con su esposo, aunque las maltrate. Todo esto se debe a que nuestra sociedad está muy arraigada a esta tendencia, a que los varones se sientan superiores y abusen de las mujeres. Esto se llama machismo, una ideología que promueve la negación de la mujer como sujeto y que involucra una serie de actitudes y conductas que la minimizan en el ámbito familiar, sexual, social o político. Ok, a continuación también vamos a observar cuáles han sido varios de los antecedentes históricos. Estudiante Denise, ¿usted me podría mencionar quién es este personaje que se visualiza en la imagen? Creo que Marie Curie, No, a ver, es ecuatoriana. sí es ecuatoriana y su participación fue muy importante en el magisterio y fue Me una de olvidé las el mujeres a nombre, elegirse primero el voto. me olvidé el nombre, pero sé que es apellido Procer. Ok, sí, muy bien. En sí, este personaje se llama Matilde Hidalgo de Procel. Vamos a conocer que esta mujer, en cuanto se conoció la discriminación de la mujer en la antigüedad y en todo el mundo,
Pese a que participaron activamente, ella y varias de las mujeres históricas en nuestro Ecuador tuvieron notables actos históricos y las mujeres de la independencia no fueron reconocidas. Y este proceso quedó denominado por figuras masculinas. Cuando se fundó en 1830 la discriminación de la mujer estaba ya vigente. Solo los varones eran ciudadanos y las mujeres no podían votar ni ser elegidas. Tampoco podían disponer de sus propios bienes. Las hijas de familia, aunque fueran mayores de edad, dependían del padre y las esposas de su marido. Solo las viudas podían manejar sus negocios. La prensa estaba denominada por hombres. Muy de vez en cuando se publicaron poemas escritos por mujeres. Cuando rara vez aparecía un artículo firmado por una mujer, era bajo el seudónimo de un varón. En la Revolución Liberal a inicios del siglo XX, las mujeres lograron ocupar empleos públicos. Su participación fue muy importante en el magisterio y se destacaron muchas maestras como Rita Lecumbire y María Angélica Hidro. La exclusión de la ciudadanía se mantuvo por años, pero en 1924 este personaje, Matilde Hidalgo de Prócer, logró ejercer el derecho al voto. Ella fue una mujer que trabajó mucho por los derechos femeninos y la democracia. Y en 1929 la Constitución denominó el derecho al voto de las mujeres mayores de edad que sabían leer y escribir. Ok, también en los años 80, con las investigaciones sociales y los proyectos de desarrollo y acción social, la mujer comenzó a ser conocida para ser reconocida. Este es un refrán muy conocido que se conformaron en varias organizaciones dedicadas a los derechos de las mujeres. En algunos casos, con el apoyo de las agencias de cooperación internacional, con esas precisiones, el Estado comenzó a tomar medidas constitucionales concretas que comenzaran a tomar medidas en cuanto al combate a la violencia intrafamiliar, que es la que se produce dentro de la familia. Se impulsaron también iniciativas como la creación de las comisarías de la mujer, el amparo laboral, las cuotas electorales y la maternidad gratuita. Esto como unos avances históricos dentro del Ecuador, y las disposiciones constitucionales de estos años promovieron el mejoramiento social de la mujer. Y como reflexión, en efecto, hombres y mujeres podemos ser inteligentes, fuertes y sensibles. Y ciertamente ambos podemos compartir tareas domésticas de crianza y de cuidado, como trabajar en cualquier campo laboral y asumir cargos de dirección. Esto es más aceptado por las nuevas generaciones. Hace falta todavía superar visiones machistas que conviven con estas transformaciones y fortalecer nuestras visiones que se apuntan a las relaciones equitativas y respetuosas, tanto entre hombres como mujeres. Ok, señorita Denise, ¿usted tal vez me podría dar una reflexión acerca de este tema? Yo creo que es un tema realmente importante que lamentablemente de los años no ha disminuido y que creo que no debemos dejar de un lado el poner énfasis en crear capacitaciones, en crear nuevas instituciones que hagan reflexionar a la mujer que es importante su cuidado primero y no permitir este tipo de cosas que lamentablemente no pueden quedar aún en el pasado. Ok, sí, tiene mucha razón. Y cabe mencionar una frase que la conozco hace mucho tiempo y es que existe una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía eléctrica. Esa fuerza motriz se llama voluntad, voluntad con la que contamos todas las mujeres al significar la vida un reto. Ok, muchas gracias, agradezco mucho su compañía y muchísimas gracias, Magister. Gracias.